Pues muy buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan. Tenemos hoy un invitado muy especial que junto con Juan Carlos y Enzo de Paola apreciamos muchísimo. Es el señor Juan Pedro Saba, compañero de la Escuela Hoover, un gran astrólogo, creador de programas astrológicos y con una trayectoria muy interesante en el mundo de la astrología, muy apreciado por muchos astrólogos porque les acomodan las herramientas a los programas. Y pues Juan, bienvenido en este momento, en esta mañana. Hola, ¿qué tal, Martín? Gusto de verte después de tanto tiempo. Hace mucho que nos conocemos, primero por el programa y después por la vida misma. Así Sí, que, bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y bueno, también al gran ausente de hoy, Enzo, que tiene esos compromisos. Así que bueno, gusto de verlos. Pues rumbo al Congreso Almas, nuestro querido ponente, quien va a darnos una conferencia en el Congreso en Mallorca sobre astrología del nodo lunar y que previos días, el viernes o el jueves, creo, antes del Congreso, jueves, vas a dar un curso, pues un taller especializado del punto de la edad, tema que tratamos y abordamos con Martín el domingo, y que tú lo vas a amplificar allá a manera presencial. Eh, Antes de darte la palabra, quiero presentar un poco a Juan Pedro Saba, quien es un ingeniero aeronáutico que realmente no ejerció su profesión, la ejerciste unos pocos años, pero terminaste dándonos las pautas a todos los astrólogos a través de todo el software que generas para realmente volar en estos mundos. Luego, sin duda alguna, sigues siendo ingeniero aeronáutico porque gracias a tus herramientas podemos tener unas pautas de despegue y aterrizaje en nuestras consultas a través de tu software. Pues bienvenido, Juan Pedro, qué gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Te voy a corregir solo una cosa. Sigo siendo y sigo trabajando de ingeniero aeronáutico en una universidad, dando clase de aerodinámica. Así que sigo en paralelo con ambas cosas. Y tal vez una potencia a la otra. A esta altura de mi vida no sabría decirte cuál es la que apalanca una a la otra. Así que bueno por esa parte. Qué belleza. El tema que vamos a tratar hoy es la astrología como lenguaje simbólico para la autoconciencia. Y precisamente previo a micrófono decíamos, pues es que todo en astrología es digno de autoconciencia y simbólico para entender un poco más allá la propia vida y demás. Entonces, pues es un tema amplio y que, pues, por supuesto, en una charla de 40 o una hora, 40 minutos o una hora, pues no podemos abarcar todo, pero Juan Pedro nos hizo una hermosa presentación en donde se van a hacer énfasis en algunos temas. Sí, lo charlábamos allí en la antesala y cuando eso me había propuesto, bueno, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué podemos hablar en este camino al Congreso? Lo primero que se me vino a la mente tiene que ver obviamente con el lenguaje que estamos manejando, que es la astrología, pero la verdad es que lo que más me convoca es el camino que creo que tenemos todos, especificado, clarificado o no, de conocernos un poquito más cada día. Así que bueno, cuando empecé a armar esta pequeña presentación, la verdad que dije internamente me metí en un lío, porque como en 30, 40 minutos poder decir algo valioso, algo que a la gente que nos está escuchando les sea de utilidad. Decía, es como enseñarle o decirle algo importante acerca del habla a quien ya sabe hablar, ¿no? ¿Qué cosa puede ser valiosa, motivadora para decir en este contexto? Y como también te dije, el que me salvaste fuiste vos cuando comentaste, bueno, vamos a trabajar el tema de Neptuno. Así que dije, bueno, aquí está. Y ahí encontré la punta del ovillo. Era antes que eso una bola de billar. Así que a partir
partir de ahí vamos para adelante. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo terminamos hablando de Neptuno? Porque Neptuno, en definitiva, es la última estación del ser humano como tal, ¿no? Después de Neptuno no hay nada. Es donde nos reconocemos como participantes de la humanidad, como hermanos entre todos, amor universal. Son palabras genéricas, pero que tienen mucho contenido, ¿no? Y alcanzar Neptuno es alcanzar la autoconciencia, es alcanzar a saber quiénes somos realmente, y si sabemos quiénes somos realmente, no va a haber mucho más que agregar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, como te decía, era una presentación corta, que va a trabajar y voy a utilizar el lenguaje que tal vez más conozco, que es el lenguaje del método Huber, y después abrir a ustedes para que podamos compartir, que como también le decía a Martín, estamos en paralelo, ¿no? Martín habló el otro día del punto de la edad, y el punto de la edad también me convoca en el Congreso de Almas, así que creo que estamos en sintonía, y eso es lo que tal vez en este momento más me alegra, ¿no? Que estemos en sintonía. Así que voy a poner directamente la presentación, y bueno, la idea es que esta propuesta se me ocurrió llamarla Viaje a Neptuno de la mano de Urano, o, dado que estamos en un momento bastante neptuniano, voy a parafrasear a Julio Verne y voy a decir Viaje al centro del corazón. Así que vamos a sujetarnos, como diría un buen piloto, que vamos a ver si volamos o vamos hacia abajo, no lo sé, pero vamos a navegar un poquito, ¿no? A modo de resumen, vemos que estamos hablando de la autoconciencia y el amor universal, decíamos, y que eso nos acerca a Neptuno. Y que para poder hacer esa navegación, para poder hacer ese viaje, vamos a utilizar el lenguaje simbólico, y dentro de esos lenguajes simbólicos, particularmente el astrológico, y vamos a utilizar nuestra capacidad y habilidad de pensar en forma abstracta, pensar en forma simbólica, que nos acerca Urano. Aquí están representados con sus dos glifos, el tradicional y el que utilizamos regularmente a lo largo de lo que es la enseñanza Huber. Ahora bien, ¿por qué nos plantearíamos hacer ese viaje? La razón primera que se me ocurre, ¿sí? La razón primera que se me ocurre es que desde el comienzo de los tiempos existe un anhelo muy profundo en el ser humano de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Que está en la base de la creación, y todas las religiones, al menos voy a hablar de una simple frase como la de que todos, o nos auguran siempre, que podamos llegar a volver como hijos a la casa del Padre, ¿no? Entonces, ese anhelo profundo que reside en nuestro corazón es el de volver a la casa del Padre, el de conocernos o reconocernos, volvernos a conocer como hijos de Dios. Ese es un impulso que dentro del ámbito de la psicología astrológica decimos que se trata de un impulso solar. Ahora bien, desde hace miles de años que el ser humano está trabajando en este sentido, distintas culturas, con distintos ambientes, con distintas idiosincrasias, trabajaron en esto, y entre todas ellas, la primera que se me ocurrió, y ya hace mucho tiempo, es la del templo de Apolo, ¿sí? En Delfos, que en su capitel orgulloso decía, en letras de oro, conócete a ti mismo. Esta sentencia, que es muy fuerte, que nos convoca y nos alerta
como decía, en la sala o en la sala donde estaba la sibila, que era la mujer entrenada para entregar los oráculos, decía: te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. La verdad es que esta sentencia es muy fuerte y no es de hoy. Estaba en el mismo lugar donde fueron grandes hombres desde Alejandro y tantos otros que iban cada vez que estaban confundidos, cada vez que no sabían o tenían que tomar grandes decisiones para que alguien les dijera lo que era importante y lo que tenían que hacer. ¿Y a dónde los mandaba esta mujer o esta antesala? A que vayan a preguntar dentro, como estamos haciendo ahora nosotros, creo, a nuestro modo. Ahora, había dicho que esa era la primera razón, es decir, que estamos impulsados a conocernos y a crecer, a desarrollarnos, pero también existe otro motivo, y en la primera reunión, me acuerdo, estaba Eliseo y mencionaba algo acerca de la problemática humana, hablaba acerca del sufrimiento, y, y ahí mismo se engancha, es decir, ya el mismo Buda, Gautama Buda, presentaba al sufrimiento como la causa o el camino, y estipulaba sus cuatro verdades, ¿no? Este sería, desde el punto de vista de la psicología astrológica, lo que podríamos llamar el impulso de Saturno. Y acá me puede decir, bueno, impulso de Saturno. Saturno tal vez tenga que ver con el sufrimiento, pero al mismo tiempo Saturno tiene que ver con ese ermitaño que, habiendo ya sufrido, se fue a la montaña, se dio cuenta que solo no podía hacer mucho y decidió bajar con una linterna para ayudar a otros a subir. Así que existe el Saturno con sus dos versiones, ¿no? La primera es la que nos crea ese sufrimiento y la segunda el que nos da, digamos, la lamparita para que subamos y podamos salir de esa situación, ¿no? Entonces, esta sería, desde mi punto de vista, el segundo motivo por el cual desearíamos y deberíamos iniciar ese viaje que conduzca al autoconocimiento, ¿no? Es decir, y acá hago una alerta, ¿no? Porque igual que como habló Eliseo, cuando hablo de estado de inconsciencia, quiero resaltar que como no soy ni psicólogo ni psiquiatra, solo hablo de inconsciente en términos simbólicos o arquetípicos, ¿no? Todas las escuelas de misterio y todas las religiones, tanto de sus manifestaciones exotéricas y esotéricas, intentan establecer caminos para poder hacer ese viaje de vuelta, ¿no? Esa salida del valle para llegar a la cúspide de la montaña, donde nos acompaña Saturno y en el mejor de los casos encontraremos al aguador volcando un poquito de agua sobre todos nosotros, ¿no? Entonces decía que todas las escuelas nos guían, nos dicen, bueno, tenemos que hacer esto, y la idea siempre es salir del sufrimiento, dejar atrás lo que podemos estereotipar como el infierno, y guiado por la conciencia llegar a un estado que todos prometen de mayor felicidad, de plenitud, que podríamos decir el cielo. El estado de sufrimiento, según esta idea, queda asociado básicamente a nuestro estado que podemos decir dormido o de conciencia, parcial o total, pero en definitiva no hay ningún juicio de valor acerca de esto, es el estado donde estamos todos, ¿no? Creo que es donde pasamos la mayor parte del día. A veces nos despertamos un poquito, sacamos la cabeza, hacemos una charla y nos despertamos y después volvemos o nos dormimos nuevamente.
Para, para navegar las aguas de este inconsciente necesitamos en principio un bote, es decir, que el bote que utilizamos en general es el bote de la conciencia, el bote de tratar de estar alerta. El destino del viaje será la autoconciencia, es decir, la conciencia de quién es el que está haciendo el viaje, quién es el que está arriba del bote. Aunque la realidad es que no alcanza solo con eso, porque de la misma manera que tener un bote no implica que la navegación sea segura ni que lleguemos al destino, tener conciencia tampoco nos asegura llegar a la autoconciencia. Es decir, que si deseamos iniciar ese viaje hacia el mayor conocimiento de nosotros mismos, para quitar la palabra autoconciencia, vamos a requerir tres cosas. Por un lado, como decíamos antes, un anhelo y un propósito. Es decir, las ganas de llegar más alto, las ganas de crecer, las ganas de mejorar. Y por el otro, o en paralelo, el deseo de dejar el lugar actual, porque es un lugar que no nos trae felicidad, alegría. Ambas cosas van a movilizar nuestra voluntad. Esta consigna nos va a asociar al Sol y nos va a asociar a Plutón, con sus dos glifos, el tradicional y el que usamos en el método Hoover. Ahora bien, tenemos ganas, tenemos voluntad, ahora necesitamos, por un lado, un mapa, es decir, un diseño que alguien haya preparado, que tampoco sabemos si es real, y en el mejor de los casos fue preparado por alguien que transitó ese camino, pero tampoco estamos seguros, es decir, que tenemos necesidad de un método. Y por otro lado, vamos a necesitar una capacidad de pensamiento abstracto que nos ayude a comprender el contenido del mapa, porque tener un mapa sin comprenderlo no será mucha de utilidad. Entonces, lo que vamos a estar hablando es que necesitamos el mapa, el método y la capacidad de pensar en forma simbólica o pensamiento abstracto. Ambas cosas nos dan tranquilidad. Es como si dijéramos, tener el GPS nos da tranquilidad. Sí, tener el GPS nos da tranquilidad. Y eso es un mapa y alguien que lo está interpretando. Es decir, nosotros estamos interpretando los mensajes que nos da ese mapa. ¿Y eso con quién nos vincula? Nos vincula con Urano, en sus dos glifos, como decíamos, y finalmente con Saturno, porque estábamos diciendo de que son el Sol y Saturno los que nos dan el impulso y el apoyo para hacer ese viaje. Está claro que vamos a necesitar el bote, es decir, la conciencia, y en última instancia nuestra capacidad de aprender. Porque tener un mapa, tener un GPS, tener las ganas, tener la voluntad, ahora necesitamos la voluntad de quedarnos en la escuela y hacer el aprendizaje. Y eso nos vincula con el otro planeta de la personalidad, que es la Luna, que es la que nos permite realizar el aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de, con estos elementos, vamos a convocar a una persona que yo valoro mucho, que es Bruno Hoover, en cuanto a lo que pudo resumir, lo que pudo rescatar de su viaje o de su experiencia. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, o estamos utilizando siempre el lenguaje analógico, que fue lo que se utilizó en todos los tiempos, y lo que tenemos que hacer acá es, dentro de lo que es el lenguaje analógico y el lenguaje simbólico, tratar de ponerlo en palabras que todos comprendamos aquí, que es el lenguaje astrológico, ¿no? Y Bruno Hoover, dentro de todos los métodos que hay, tenemos a la astroanamnesis, a la astrogenealogía, hay astrología cabalística y todas las otras astrologías que en definitiva no son otros que diferentes métodos para mirar el mismo mapa. El mapa va a ser el mismo. Y de hecho, cuando nos dan por primera vez la carta natal, podemos mirarla
con astrología clásica, astrología tradicional, miraremos astrología cabalística, pero siempre va a ser la misma bendita y querida carta. Cuando miramos la parte de arriba de nuestro diseño, vamos a ver nuestro nombre, va a decir nuestra fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora de nacimiento. Es decir, en definitiva somos nosotros. No podemos corrernos, ¿no? Entonces, lo único que voy a presentar aquí es un modo que se me ocurrió pertinente para este tiempo mío, que es el modo que utilizó Bruno Huber en su trabajo para resumir, para definir las funciones psicológicas que dentro del ámbito del método Huber son los planetas, o están representadas por los planetas, y que esas funciones psicológicas, esos planetas, nos puedan guiar, ayudar a realizar este viaje. Es decir, decíamos que el primero que aparece en esta representación simbólica, que tiene formato de grilla, pero que también podemos mirarla como una escalera, ¿sí? Digamos, el objetivo final, último de nosotros, es llegar a ese Neptuno, ¿no? Que allí obviamente se utilizan palabras como amor universal, hijo, y otras palabras que tienen que ver con la conciencia, con el aprendizaje. Entonces, dentro de esta columna, de esta matriz que preparó Bruno Huber, y esta matriz es fundamental, lo decía Bruno Huber en una entrevista, que el trabajo que más le costó fue delinear funciones dentro de las funciones que necesita el ser humano para poder realizar el viaje, ¿no? Para poder integrarse, delinear funciones que no se solaparan unas con la otra. ¿Por qué? Porque para poder reconocernos, cada función tiene que tener tareas exclusivas de ellas mismas. No se puede mezclar funciones, Saturno, Sol, Luna, cada una tiene una función definida, y el esfuerzo más grande, y según mi punto de vista, el logro mayor de Bruno fue poder definir clara y en forma meridiana que el Sol se asocia con unas cosas, la Luna con otras y Saturno con otras. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando vamos a una empresa, alguien pregunta, ¿quién se ocupa del desarrollo? El Sol. ¿Quién se ocupa de las ventas? ¿Quién se ocupa de las relaciones interpersonales? La Luna. ¿Y quién se ocupa de mantener que la empresa funcione, que la empresa exista, que la empresa tenga su lugar físico, que el lugar esté limpio? Saturno. En definitiva, a veces lo vemos claramente en una empresa, y todos sabemos que está claro que el que se ocupa de las ventas y de recursos humanos no puede ocuparse del desarrollo y que la empresa vaya generando cosas nuevas y aprenda cosas nuevas. Y está claro que el que se ocupa en esa empresa de que las cosas estén limpias, ordenadas, que las máquinas funcionen, que la página web esté en el aire, es Saturno, y no tiene nada que ver con las ventas. Cada planeta en esta empresa que llamamos personalidad tiene funciones definidas. Y el hecho de que las funciones estén definidas nos ayudan a encontrar responsables, y el que es responsable es el que tiene que resolver cualquier tipo de inconveniente, tanto en una empresa como en una personalidad. Es decir, delinear, saber claramente de quién es la responsabilidad de tal tema en un determinado momento es, digamos, la mejor forma de saber a quién le tengo que preguntar por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Es decir, ahora estoy acá yo, digamos, focalizado o pensando en qué voy a decir, acá estoy en el Sol, ¿sí? Obviamente que intento decir cosas que tengan que ver con todos, pero estoy acá hablando con mi mente, ¿sí? Tratando de transmitir cosas, pero quien está hablando es el Sol. Entonces, cada una de las partes nuestras nos va a ayudar a que podamos hacer ese reconocimiento que, en definitiva, al final del día va a hacer y va a llevar a que estos planetas que están aquí en la columna central, que llamamos los planetas sensibles, que son los que nos permiten, los que nos permiten ascender en la escalera, porque son los planetas que se utilizan para aprender. Es el chico que va al colegio. Ahora, existen estos planetas sensibles que son los que nos ayudan a aprender,
pero está claro que existe, como en toda escalera, un lado derecho, y en ese lado derecho están los planetas que movilizan, que nos guían, que nos fortalecen en nuestras voluntades, en nuestras ganas, en nuestra energía. Y son los planetas que llamamos masculinos, que están y que corresponden a la columna de Marte, Sol y Plutón. Ahora, ¿quién está del otro lado de esta escalera? Y está la columna femenina, donde están aquellos planetas que nos soportan, que nos permiten asimilar, que nos permiten mantener la planta, como decía cuando hablamos en una empresa, es decir, aquellos que nos dan soporte, que nos dan seguridad, que nos dan la confianza de poder continuar. Dentro del método Huber, decíamos recién, yo hablaba de la empresa, esta personalidad, ¿y quiénes son los gerentes de esa empresa personalidad? Son los planetas que llamamos los planetas del ego, que son Saturno, Luna y el Sol. Esos planetas son los que deberíamos, después o a medida que hacemos este reconocimiento, llegar a poder funcionar como toda buena empresa que tiene un fin social. Es decir, estos planetas deben funcionar integrados, como una personalidad tripartita, cada uno con su responsabilidad. Pero cuando se juntan en la sala de reuniones y dicen, bueno, ¿cómo va el desarrollo? Mira, la verdad es que estamos bien, estamos creando nuevos productos, estamos estudiando, estamos aprendiendo. ¿Y cómo va tu comunicación? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va la gente que está al lado tuyo? Bien, la verdad que estamos bien, estamos comunicando lo que estamos aprendiendo. Y le preguntamos a Saturno, ¿cómo vas vos? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo va tu seguridad? ¿Te estás confiado con lo que estás haciendo? Sí, está todo tranquilo. Bueno, así avanza esta empresa. Pero está claro que hay momentos donde esta empresa no funciona de esa manera. No funciona de esa manera porque de repente hay alguno de los tres que ha decidido que él es más importante que los otros, y terminar no considerando adecuadamente las otras partes. Y bueno, en algún momento llegará el dueño y les preguntará, bueno muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con esta empresa? Porque veo que cada uno está en su oficina, no se habla, no se comunica, no valoran lo que tiene que hacer el otro. Es hora que nos decidamos. Y la verdad es, ¿quién es ese jefe? Es Neptuno. Es el que nos está diciendo a dónde tiene que dirigirse la empresa. Creo que todos, o de alguna manera, entendemos que cualquier empresa en el mundo real tiene una función social. Y nosotros también. Nosotros también tenemos una función social. Esto que estamos haciendo acá es una función social. Estamos tratando de comunicar algo valioso. ¿Para qué? Para que podamos todos en grupo subir por esa escalera. Hablé de Neptuno, y ¿quiénes están acá en la parte de arriba de esta escalera? ¿No? En la parte de arriba de esta escalera, que podemos llamarla la fila del misterio, y encontramos a Plutón, es decir, encontramos el que establece y el que dice, bueno, querido hijo, acá te mando y te doy la empresa para que la administres, a ver qué podés hacer para la sociedad. Y ahí está Plutón, ¿no? Al tope de la columna masculina, como dueño, patrón de la voluntad. ¿Y quién está del lado derecho? Perdón, del lado izquierdo está Urano. Está Urano, que es el que nos va a dar los métodos, los sistemas, la capacidad de pensar y reconocer, y que todos los que estamos aquí reconocemos a Urano como el artífice del método astrológico, ¿no? Entonces, aquí está Urano sosteniendo la escalera desde el otro lado. Por debajo, y no menos importantes, de hecho, no hay empresa que pueda funcionar solo con gerentes, así que ¿a quiénes tenemos acá? Tenemos a Venus, que es el que nos va a aportar todo lo que es la capacidad de asimilación, la capacidad de búsqueda de perfección. Tenemos a Marte, el que nos va a dar el coraje para poder subir la escalera. Porque sin el coraje de hacerlo, por más que nos digan todos, sí, está bueno para vos que subas,
el paso lo tenemos que dar solitos, yendo dentro con coraje, ¿no? Y en la parte central tenemos a Júpiter, que nos da la capacidad de percibir, asimilar, ver cómo nos sentimos, mirar bien si el piso donde está apoyado esa querida escalera no se va a romper, si la escalera no va a resbalar. Todo eso lo va a aportar Júpiter. Y Mercurio nos va a dar la capacidad de comunicar lo que queremos hacer e incluso la escucha para ver cómo lo hicieron otros. Entonces, los planetas de la fila inferior, que llamamos planeta de herramientas, que como todo trabajo, no hay ningún trabajo, por más de que tengamos voluntad, ganas, se pueden hacer sin herramientas. Y las herramientas están debajo. Para poder intentar subir esta escalera necesitamos herramientas. También la necesitaba Hércules, ¿no? Todos necesitamos herramientas para hacer las cosas. Así con las manos vacías no va a funcionar. Tenemos que saber percibir, tenemos que saber comunicar adecuadamente, tenemos que manejar adecuadamente nuestras ganas para no interferir, y ahí hablo de Marte, pero en esta estructura, Marte es el único planeta que pone el combustible. Es decir, aquí cada planeta tiene una función específica, indelegable, por el cual es responsable. Y está claro que estos planetas herramientas son como si fueran esa empresa personalidad, los cadetes, y esos cadetes tienen que trabajar a las órdenes del Sol, a las órdenes de Saturno o a las órdenes de la Luna. Cualquiera de los tres gerentes, cualquiera de los tres administradores, tiene que poder convocar a cada una de esas funciones para que hagan lo que ellos desean hacer. En realidad, no lo que ellos desean hacer, sino lo que Neptuno desea que la empresa personalidad haga. ¿Sí? Entonces, en esta simple y sencilla tablita, tenemos definido, delineado prácticamente el misterio de la vida. Es decir, grandilocuente esto que acabo de decir, ¿no? Pero Bruno Huber lo puso en una tabla. Y en esa tabla, con un simbolismo, que es el simbolismo astrológico, porque las funciones, como las he descrito antes, no son otras que las que conocemos. Significa que no estamos utilizando otro lenguaje que el astrológico. Sí, con el esfuerzo de dejar reservadas funciones para cada uno de los planetas, y que cuando decido hablar de Marte, hablo específicamente de funciones de rendimiento, de actividad, de potencia, de ganas de lograr cosas. ¿Sí? Y cuando hablo de Venus, hablo de asimilación, capacidad de selección, perfección, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos planetas, cada uno de los planetas como están delineados en esta matriz, tiene una función que no se superpone en ningún momento con la de otro planeta. Así que bueno, hasta aquí lo que estaba diciendo, pero digamos, la idea, y acá para cerrando, ¿no? Mientras tanto, durante el ascenso en esta escalera, la idea es que vayamos tomando confianza, vayamos recuperando esperanza, que la personalidad se fortalezca, que esos tres planetas que están en la fila central, que son estos administradores de la personalidad, se vayan integrando, vayan funcionando como una individualidad, ¿no? Porque a veces, y muchas veces nos llamamos individuos, es decir, seres no divididos, y en la práctica a veces no funcionamos tanto como tales, ¿no? A veces está bueno aspirar a esa individualidad, pero a veces somos una empresa hasta anárquica, donde de repente solo maneja la cosa Saturno, solo maneja la Luna o solo maneja el Sol. Así que la idea es que en ese ascenso en el cual la personalidad se fortalece, podamos ser capaces de salir un poco de nuestros pensamientos, mirar hacia arriba esa escalera, y la realidad es que cuando miramos hacia arriba esa escalera, tenemos que observar gente que está subiendo antes que nosotros y que nos da una mano para subir. Y cuando miramos hacia arriba y tomamos la mano de quien nos ayuda a subir,
también debemos aprovechar, mirar hacia abajo y ver que debajo nuestro, quien nos sigue, hay gente que también intenta subir. Y darnos vuelta a nosotros y también tender una mano. Juan, Tal es vez, lo que dicen de mirar arriba y ayudar abajo, ¿no? Que es la mejor manera de también de reconocernos, de reconocer que tenemos algo para dar, pero también necesitamos ascender y ayudando muchas veces se asciende. A veces cuando estamos demasiado centrados en nuestro pequeño mundo de mi sol, mi luna, mi Saturno, se vuelve un cascarón como el huevo de Hoover, de Asayoli, que necesita reventarse con lo transpersonal. Trascender el yo personal implica también reconocer partes de nuestra conciencia que están más allá de los límites de lo que nos hemos impuesto. Y necesariamente esa conciencia transpersonal es la que va a salvar a la humanidad del cambio climático, de los temas sociales, políticos, religiosos. No es afirmando el yo personal, sino precisamente, como tú nos lo estás explicando, accediendo hacia el mundo de la transpersonalidad, de la conexión con nuestro ser más profundo y con la totalidad. Y en esa totalidad están todos los seres, no solo los humanos, todos los seres. Muy bella tu exposición, Juan, de la tabla de Bruno. Muchas gracias porque nos has ¿verdad? Qué aportado. bueno, qué bueno que apareciste, porque la verdad es que, bueno, estábamos entrando y cerrando, pero bueno, creo que la parte más interesante de lo que estamos diciendo y de lo que acabas de decir es que cuando logramos y dejamos de mirar hacia adentro, dejarnos de mirar nuestro ombligo, ¿no? Y vemos que hay gente que está arriba que nos está tendiendo la mano, de una manera o de la otra, y que hay gente que está debajo de nosotros en un proceso de ascenso continuo a la que nos tiene que dar alegría dar una mano. Y la verdad es que este viaje de ascenso se termina y vamos a ver, yo creo que se empieza a disfrutar más en ese momento, cuando dejamos de mirar hacia adentro y miramos en realidad dije arriba y debajo, en realidad cuando miramos hacia los costados y vemos en esa imagen que hay otras tantas escaleras que están sostenidas, porque esas escaleras, alguno se pregunta, ¿quién está arriba sosteniendo para que no se caiga? Porque no es una escalera de lados, es una escalera única, que se apoya o alguien la sostiene, que no lo vemos. No vemos quién sostiene nuestra escalera cuando estamos subiendo. Y a veces pensamos que somos nosotros mismos. Es decir, orgullo mayúsculo el nuestro, ¿no? Pensar que nosotros mismos sostenemos la escalera mientras subimos. Si alguno alguna vez intentó subir solito por una escalera de 2 lados, se dará cuenta que es imposible. No podemos subir la escalera si no la apoyamos en algún lado. Así que, bien, para finalizar, había puesto esta frase, ¿no? Que podemos disfrutar el viaje al corazón cuando podemos reconocer que hay alguien que está ahí arriba, como es, con ese sol que está ocultando a Neptuno, o velando a Neptuno, en palabras de Ali Bailey, ese sol que vela a Neptuno, es el que nos va a dar la mano y es el que nos está mirando de arriba para decir, seguí subiendo. Acá te espero y te voy a dar la mano cuando llegues. Así que bueno, hasta aquí lo... Ah, perdón, esto que hablabas del ánfora, que está puesta aquí, porque no podía no ponerla porque es, según mi punto de vista, el mayor legado de Bruno, entre la tablita y el ánfora. Si comprendemos primero la tablita, finalmente comprendemos el ánfora, ¿no? Donde está este huevo que mencionabas, el que Urano nos ayuda a romper como picahuevo o con su picahuevo, ¿no? Para que podamos ir por la parte de arriba del ánfora, por la parte de arriba del ánfora, que es estrecha, significa que ahí no pasa el ego, ¿eh? Por esa parte de arriba no pasa el ego, se taparía. Y al comienzo había dicho, ¿no? Que el objetivo era subir la montaña y que ahí podamos encontrar al aguador. ¿Y qué tiene el aguador? Un ánfora. Así que hasta ahí es donde llego hoy.
Hermoso. Y además es que fíjate que un huevo se tiene que romper de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Como también una crisálida. Si tú a una oruga que hace cuidadosamente su crisálida para convertirse en mariposa, decides que pobrecita tener que luchar contra esa crisálida, le voy a abrir la crisálida para que salga sin esfuerzo alguno, pues se muere la mariposa, no sobrevive porque no hizo la fuerza suficiente para poder romper ese espacio que la contenía. De la misma manera, como seres humanos necesitamos saber que no es alguien afuera, no es una filosofía externa, no es un maestro afuera el que hace que podamos subir y ascender en nuestro proceso individual, sino es a través de los propios procesos, de las propias frustraciones, las vivencias complejas, lo rudo que puede llegar a ser la vida, lo que nos está permitiendo abrir ese huevo para encontrar, para desplegarnos. Y no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso este tema del ánfora es hermoso, viendo que adentro está precisamente el Sol, la Luna y Saturno. Necesitamos crear una estructura egoica para después deshacerla, seguramente, pero no es inverso. Es decir, no es iluminándonos externamente desde la adolescencia con un maestro espiritual o un viaje a la India en donde ya vamos a no necesitar la encarnación ni nada de eso, sino todo lo contrario, es viviendo nuestras experiencias familiares, humanas, de vecinos, en nuestro entorno, que creamos esa estructura, para después, con los años y con el tiempo, romper esa estructura para generar ese abordaje de lo transpersonal. Martín, tienes el micrófono cerrado. Lo podemos ver en el proceso de cómo se desarrolla la vida de un ser humano, ¿no? Cuando el niño nace no tiene un yo realmente y tiene que pasar los primeros años de vida adquiriendo, formando ese yo, y eso no se logra en los pocos primeros años de vida, sino por lo menos hasta el ciclo de Saturno, llegando Saturno. Ya que mencionaste al tibetano Juan Saba, habla de que el paso de Saturno, cuando llega a los 28 años, ocurren muchos temas en esos primeros 28 años, como una especie de recuperación de la memoria, de lo vivido en la memoria de las vidas. Se vive bajo ese ciclo de los primeros 28 años para crear una estructura ya. Y luego el paso de Saturno nos abre a desplegar esa estructura hacia el mundo. Y llega un momento, incluso en el proceso, donde ya no importa si soy de Leo, de Acuario, al comienzo hay mucho, incluso en la misma astrología, un énfasis, dígame mi planeta en tal, muy yo, ese solecito se siente el centro del mundo y necesita, como nos lo explica Juan Carlos, ser el centro del mundo por un tiempo mientras desarrolla una personalidad. Por eso el Sol tiene un contenido, un punto en el centro. Yo estoy aquí en el centro, pero lo que ignora ese Sol es que hay miles de millones de soles, de seres humanos que también sienten que son el centro. Y creo que fue Diógenes, ya que Juan Saba nos comentaba de Alejandro al comienzo de esta presentación, que en alguna ocasión él siempre buscaba a Diógenes, alguien sincero, sabio, transparente, que no lo viera como el gran rey, que estaba más allá del ego, del sol, del pequeño sol, y podía ver al otro como el sol real, como ese ser real. Entonces le preguntaba alguna vez, Alejandro le pregunta a Diógenes, Diógenes, dime dónde está el centro del universo. Dice Diógenes, aquí donde yo estoy, demuéstrame lo contrario. Y eso de alguna manera es la percepción del sol, mis contenidos, por eso defendemos tanto desde el sol mis ideas, mi manera de ser. Sin embargo, ese Urano que hace que la mente se rompa, el entendimiento convencional se rompa, rompe ese primer huevo de la personalidad y es una de las crisis más importantes, que es cuando la estructura que hemos construido en nuestra vida se nos viene abajo, porque eso nos obliga a buscar que el mundo evoluciona, nos obliga a buscar nuevas formas de entender el mundo y de entendernos. Y ese pequeño yo del sol
de mi Marte, de mi Mercurio, que son necesarios al comienzo de la vida, porque si no, no podemos asumir esta vida, va a tener un momento que, por decirlo en términos actuales, bajar actualizaciones periódicamente. Esos son los tránsitos transpersonales que dice, oye, si no bajas la aplicación, el móvil no te va a funcionar y se vuelve obsoleto. Y ocurre que la personalidad, el yo persona, sí, y Juan señala ahí una imagen muy bonita cuando dice que es desde adentro, realmente el verdadero proceso, la flor, la semilla se abre de adentro hacia afuera. Cuando ya está maduro el proceso, se rompe el ánfora, el huevo, perdón, desde adentro hacia afuera. Y como dice un amigo astrólogo colombiano, si no rompes, si el pollito no rompe el huevo desde adentro, lo rompen desde afuera y cae en una paila hirviendo. Y es necesario que precisamente estos procesos van diciendo, necesito renunciar a tanto yo para convertirme más en una irradiación del ser, abrirme al mundo, darle al mundo y recibir del mundo. Porque Urano, Neptuno y Plutón también nos permiten abrirnos a la totalidad, ofrecernos a la totalidad y recibir la totalidad. Entonces son los dos movimientos. Necesitamos un yo, como la ropa, pero no somos la ropa, pero necesitamos la ropa y esta ropa hay que estarla modificando, esta personalidad, para poder mantener la vida. El ser realmente se manifiesta periódicamente y hay necesidad de modificar nuestra forma de ver, de hacer, de sentir, para ampliar, como en el ánfora de Asayoli, ir ampliando el campo de percepción hasta que ese campo de percepción no es el yo, sino la conexión con la totalidad. Por eso esa escalera es muy linda, ¿no? Conecta con un punto allá en la luz, pero viene de abajo que no sabemos de dónde viene. Alguien la sostiene, como dice Saba, ¿no? Alguien la sostiene. Y menos mal alguien nos sostiene, porque solitos no podemos. Y fíjate cómo esas escaleras están mantenidas en pie a través de la literatura, la poesía, las artes, los videos en YouTube. Bueno, tantas cosas que de repente llegan en un momento indicado, en una sincronicidad absoluta, en donde sentimos que alguien está poniendo esa escalera cuando debe estar puesta y de la fuerza como debe estar puesta, ¿no? Juan, ¿puedes poner el slide donde estaba el templo de Delfos y la frase hermosa, que en esa frase hermosa también se contiene todo esto, ¿no? Ya lo vuelvo detrás, ¿eh? Upa. Sí, es que pues el templo de Delfos, esa frase que era la de la sacerdotisa, ¿no? Que recibía en la primera instancia, ¿no? En realidad la frase era para alertar y decirle, si vas a preguntar tonterías, podés irte. Y si vas a preguntar tonterías, probablemente la respuesta que encuentres no te sirve. Es decir, es amenazante y posibilitante al mismo tiempo. Es como la píldora roja o la píldora azul, ¿no? De Neo. Parte de estos procesos de autoconciencia implican dejar tanto énfasis en el yo, porque el exceso de yo, si bien en algún momento dado necesitamos confirmar un yo y ser el sol, llega un momento donde inevitablemente el mundo funciona como debiera, no como me parece. Y ese tipo de derrumbamiento que hacen Urano, Neptuno y Plutón de desestructurar el exceso de yo, cuando el yo se endurece, estas fuerzas transpersonales nos permiten acceder a ablandarnos, como el huevo se tiene que ablandar, o el bebé que está en el vientre de la madre llega un momento donde Urano rompe la fuente, y si rompió la fuente, se vino el canal de parto, el nacimiento, y eso no lo impide nadie, ya no hay paso atrás. Y hay un momento en la vida, o muchos momentos en la vida de los seres humanos, donde ese romper el huevo se va a dar inevitablemente, nos guste o no. Y nos obliga a dejar tanto yo y que el mundo funcione como yo quiero, a mi manera, pero no para destruir eso que llamamos yo, sino para volverlo más conectado con la totalidad, con el campo de percepción se extiende más allá de lo que
considero mis límites naturales. Y en últimas, eso es lo que realmente nos hace fluir con la vida. No es que el universo se alinea conmigo, es que yo me alineo con la fluidez del universo. Entonces todo se da como corresponde. Fíjate, Martín y Juan, lástima que cuando se descubrió Quirón, que fue en los años 70 más o menos, y por las investigaciones y todo, Huber no alcanzó a incluirlo en todo su proyecto. Sin embargo, a mí me parece que hay un tema muy importante allí, porque el ciclo de Quirón es de 49, 50 años, y es un planetoide que da una órbita entre lo personal hasta Saturno y lo transpersonal desde Urano, ¿sí? Entonces está siempre tocando esas dos zonas en su órbita. Y fíjate que más o menos hacia los 49 años es donde se derrumba de alguna manera esta ilusión de que somos todopoderosos, y Quirón nos recuerda, por eso es una llave a lo transpersonal, su símbolo es una llave, que para trascender necesitamos la humildad con la que tenemos que tratar la humanidad, y empezar a sintonizarnos con lo transpersonal. No es gratis que en el mito Quirón se haya reemplazado por Prometeo, que está atado en el Cáucaso, y lo que nos dice el mito es que solamente hasta que aceptemos la mortalidad y que nuestro ego es finito, podemos llegar a trascender y a encontrar esa solución a ese dolor insuperable que nos muestra Quirón en nuestra vida por el solo hecho de encarnar, ¿sí? Entonces, en ese traspaso, precisamente, creo que Quirón nos trae la resiliencia y la humildad para aceptar lo que hay y trascender, entrar ya no desde ese ego inflado como mostrabas en la ánfora. No puede pasar esa energía solar, ese yo soy, no puede pasar por el paso de la ánfora. Necesitamos humildemente, después de conocernos, después de ampliar todo lo que somos, renunciar también a ello para empezar a entrar en lo transpersonal. Es muy interesante esto que dice de Quirón, porque si miramos en ese momento, en términos arquetípicos, es el inicio de la casa 9, que es la casa donde tenemos que encontrar el sentido de la vida. ¿Para qué estamos? Y exactamente es el lugar donde dejamos la casa 8, donde tenemos que haber resurgido o no como ave fénix, y tenemos que iniciar el vuelo del águila. Es decir, arquetípicamente estamos en ese momento, 48 años, 49 si querés ponerlo 50, con el punto de la edad sobre el punto de equilibrio de la casa 9, ahí tenemos que encontrar para qué estamos y para qué vamos a servir en la Tierra. Sí, y hay una enseñanza de Quirón, precisamente por eso está entre los límites de Saturno, que es cuando hemos construido una personalidad sólida, firme, bien anclada, bien enraizada, y entra Quirón, y después de habernos expandido con Júpiter, con sentir que nuestro campo de acción, de reconocimiento, es muy expansivo, Júpiter, y también es muy sólido, Saturno. Aparece Quirón y nos dice, te duele, ¿no? No puedes, a pesar del crecimiento que has tenido jupiteriano, de tu expansión y de tu anclaje y de seguridades y reglas a veces muy rígidas que nos autoestablecemos, viene Quirón y nos pincha como el tendón de Aquiles o el talón de Aquiles. Allá, mira, aquí tienes un punto débil. Como Aquiles lo cogieron, ahí dice, le pide el padre Júpiter, por favor, que este hijo mío sea inmortal. Y dice, ¿de dónde lo cogemos? Si lo cogemos de la cabeza, la parte que lo cojamos no va a ser mortal. Hay que meterlo en esa leche inmortal, pero tiene que haber un punto. Este guerrero tiene que ser muy fuerte. Y dice, bueno, cojámoslo aquí del tendón o del talón. Algunos dicen que es el tendón de Aquiles o el talón. Y dice, este punto nadie lo va a ver. Este punto, como es un guerrero, será inmortal, no habrán heridas que lo toquen, entonces aquí nadie se va a dar cuenta. Pues precisamente todos tenemos ese punto que creemos que nadie va a ver,
que pasa imperceptible y viene Quirón y nos pincha ese punto y nos dice, estás herido, traes una herida. Y la herida nos vuelve humildes y nos dice, la expansión que hemos conseguido jupiteriana y la estructura saturnina son válidas, pero no niegan que eres un ser sensible, que tienes limitaciones y la única manera es aceptarlas. Quirón está muy asociado a la aceptación, no como no hacer nada, sino como un acto de humildad de reconocer lo que está pasando y asumirlo para poder entrar en el mundo transpersonal. Elizabeth Kubler-Ross plantea que la sanación solo es posible en su modelo donde señala 5 pasos en los procesos de las crisis cuando aparece la aceptación. Y la aceptación indica necesito ayuda, no soy todopoderoso. Hay personas que me pueden ayudar o hay circunstancias externas que son más grandes a mi voluntad y si las acojo puedo sanarme, pero no como algo de quíteme esto que me está pasando, sino como una sabiduría, como la misma sabiduría que desarrolla Quirón para poder con la herida transformarla en luz y servir a otros. Te haría una pregunta, Juan, ya que tú eres un conocedor muy profundo del método Huber, y creo en una entrevista haberle leído a Bruno Huber un poco antes de morir que le hicieron una pregunta sobre Quirón, ¿por qué no lo integraba al método? Y una de las respuestas fue, como dice Juan Carlos, ya estaba hecho el método, ya estaba hecha la estructura de aspectos, se desarmaría, pero me ha quedado una inquietud en el tiempo, ¿cómo se podría integrar esta energía quironiana? ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, la parte más fuerte de Bruno fue la creación de esa tabla. Está claro que decir dónde entra en ese sistema ya armado Quirón se le iba a hacer difícil, había mucho trabajo dentro y lo hay. Y de hecho, yo sigo pensando que el logro de Bruno de permitir reconocernos en las acciones de los planetas personales en forma clara y que nos da el paso a esta segunda instancia de la psicosíntesis que vos mencionabas antes, que es la aceptación, reconocimiento primero. Si nos reconocemos en el accionar de los planetas, podemos, si nos quedamos en la olla, ¿sí? Si nos quedamos en el atanor, aceptarlo. Ahora, si ya nos quedamos y los aceptamos allí, recién allí podríamos hacer algo de coordinar. El tema de cómo entra Quirón, te cuento, en lo que es la escuela de Suiza, hay astrólogos que lo utilizan a Quirón. Y de hecho, por defecto en el programa Megastar, hay un perfil que incluye a Quirón. Pero hay que encontrarle un espacio, y yo creo que tal vez el espacio es exactamente el que hablábamos antes. Cómo Quirón puede entrar siendo de utilidad en la definición del sentido de la vida. Siempre vi a Quirón como aquella persona que, sabiéndose humana, estando dolida, puede a sí mismo ayudar a otros. Y siempre que veo a Quirón me acuerdo de Dr. House, ¿no? Aquel que, estando enfermo, ayuda a otros de manera, más allá de los otros aspectos, ayuda a otros de manera inmejorable. Y Quirón hace eso, ¿no? Nos ayuda sabiéndonos y habiéndose reconocido y que nadie lo puede curar a él, ni siquiera él mismo. ¿Sí? Herido por la flecha de Hércules, que lo quería mucho, que había sido su maestro, igual lo hirió sin quererlo y no se pudo curar nunca. Pero él curaba a otros. Él iniciaba a otros en el sentido de la vida. ¿Sí? Quirón es el iniciador, el que nos va a llevar hasta las puertas de Capricornio, hasta la puerta de la casa 10, donde tenemos que dejar de estar divididos, ¿no? Entonces, yo lo veo en esa instancia del viaje, y que nos puede ayudar cuando estemos buscando quién nos puede dar una mano, yo dolido, para que pueda yo ayudar a otros. Sabes que también lo veo por su misma naturaleza. Quirón es como lo que decía Platón, que hay como un 1% de caos y 99% de perfección. Y eso sucede también en lo que hizo Huber. En un sistema tan prolijo, tan pulcro,
tan bello, tan armónico, pues llegó Quirón a mostrar un poco ese desbalance de que no todo puede ser perfecto. Y en cierta medida, Quirón en este sistema de Huber nos ayuda precisamente en la concepción de que como seres humanos no hay sistema, no hay paraíso perfecto, mejor dicho, necesitamos incluir. Incluso hay otro tema ahí, y es que todos los planetas de la tabla de Huber tienen unos ritmos exactos, unas órbitas muy concretas y exactas. Quirón y Plutón no, tienen unos ritmos muy diferentes, ¿sí? Y incluso Quirón está entre la órbita de lo personal y lo transpersonal, entonces eso hace que, digamos, sea un disonante, y nada mejor que en la música que los disonantes en un momento dado, porque van a generar lo humano. Nada mejor que ver, por ejemplo, a Glenn Gould con sus variaciones de Bach, cómo se sienta frente a ese piano, cómo a veces hasta tararea la música que está tocando para reconocer lo humano que hay allí y no la perfección divina, en donde todo es excelente. Y hay un tema con Quirón que poco se explora y está asociado al mundo chamánico. Y el mundo chamánico, en las diferentes variantes o metodologías, son tecnologías de la conciencia muy antiguas, donde tienes que entregarte y pasar una fase de herida, de reconocer tus heridas, tus molestias, para luego salir al otro lado. De alguna manera, el mundo de Quirón también te plantea que eres vulnerable, que si no reconoces la vulnerabilidad, no puedes ayudar, ni tampoco quedándote encerrado sin pretender pedir ayuda. O sea, te derrota el creer que lo manejas todo para volverte maestro. Y es muy común, ya se ha hecho una frase muy, muy popular, que el herido sanador. Los grandes terapeutas, coge la biografía de Carlos Gustavo Jung, tenían su drama, y a pesar de sanar a otros, el tener que reconocer en un momento dado, yo no me puedo sanar de tal tema, no he podido, aunque puedo ser luz para otros y ayudar a otros, es muy sanador para el sanador, porque en esa necesidad de verse totalmente pulcro o perfecto, vuelve a aparecer otra vez la temática del ego, del pequeño yo, que quiere tener todo bajo el control. De alguna manera vuelve y se nos presenta el sol. Cuando miramos demasiado el sol de frente nos encandilamos. Cuando demasiado yo, no vemos nada, aunque creemos que lo vemos todo. Y precisamente Quirón nos abre en ese mundo transpersonal a través del viaje chamánico, que es entrar en contacto con otra percepción de esta realidad. Y entramos en el mundo transpersonal a través de Urano, Neptuno, Plutón, pero luego viene algo que es un nuevo reto en la astrología, porque también creo que hay un exceso de todo volcarse a Quirón, que se vuelven modas. En la astrología hay modas, como en la vida, ¿no? Llegó la hora del peluqueado para un lado, la ropa para tal otro, de tal música, de tal película, de tal serie. Así pasa en la astrología también. Entonces llegó un momento donde todo, en una época todo se lo volcamos a Urano, en otra a Neptuno, la época de los hippies, todo paz y amor, y en otra época, la época plutoniana. Pero resulta que después de Plutón hay un círculo que se llama, se me escapa el nombre en este momento, pero es un círculo transplutoniano donde entran otros planetas, incluso mucho más grandes que Quirón, que tienen ciclos de 200 años, que están empezando a ser observados y que probablemente están asociadas a una faceta de la conciencia todavía mucho más amplia que no alcanzamos todavía a reconocer. Algunos hablan, por algunas observaciones, que podrían estar asociados estos planetas de 200 años de órbita o más con los procesos que llamamos la continuidad de la conciencia, es decir, que no hay vidas, realmente no morimos, sino que hay un continuum, pero también con la posibilidad que el ser humano tiene hoy de ir a otras partes del sistema solar o de la galaxia incluso. Entonces, esto nos está hablando de que necesitamos reconocer una vida más allá de la Tierra, más allá de los límites. Entonces ahí Quirón y el yo también no desaparecen, sino entran a ser integrados.
porque de alguna manera nosotros somos totalidad y no nos podemos quedar ni en el sol ni en la... Necesitamos, son herramientas de la conciencia, necesitamos saber cómo se usan, como en una orquesta donde están los violines, el piano, el trombón, la flauta, y todos van entrando en esa orquesta, van entrando en su momento y todos se requieren. Entonces llega un momento donde hoy estamos abocados, realmente hoy estamos abocados a reconocer la totalidad. Y en esa totalidad, Quirón cumple un papel muy importante, es ayudarnos a ser sensibles a la necesidad de abrirnos a lo trascendente y abrirnos a que hay conocimientos que no manejamos. Puede ser que no nos guste, las medicinas chamánicas no son agradables, pero te curan, te sanan, te ayudan a trascender. Y el viaje chamánico pasa por esa parte del purgatorio. Y eso hace Quirón, te pone en el purgatorio, es purgar, es darse cuenta de lo que hemos mantenido escondidos para poder entrar a abrirnos, a ablandarnos, a que el huevo se abra y la flor emerja. Entonces creo que hay que hacer un viaje de la conciencia integrativo total, pero eso va con el tiempo también, con el punto de la edad que Juan nos va a dar allá en Palma. La edad indica un proceso de maduración. La semilla contiene todo un potencial, pero solo cuando se siembra, pasado el tiempo, ese potencial se va liberando y se vuelve raíz, tallo, ramas, flores, frutos. Se caen las ramas, siguen saliendo más ramas, más frutos. Y ese es el punto de la edad en la carta, determinando una integralidad desde el momento del nacimiento, que como se está dando es perfecta, porque es como está ahí en ese orden para ese ser humano único. Entonces va hablando de un desarrollo integral, aunque nos parezca confrontador, terrible, realmente es un desarrollo integrado que se está dando y donde estamos siendo sostenidos aunque no lo veamos. Bien. Hermosa charla. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias, Martín. Son unas tertulias llenas de reflexiones y de meditaciones para cada uno. Y bueno, ha sido maravilloso. Esperamos darte un abrazo allá en Mallorca, mi querido Juan. Será justo, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eso será el anfitrión y nosotros estaremos allí disfrutando. Bueno, queridos amigos, muchas gracias y nos veremos en Palma ya personalmente, compartiendo. Ya quedan pocos días. Vamos a 28 días, 24. Sí, pues debajo del video en YouTube encuentran todas las redes de Juan, por si quieren contactarlo. Creador del software Meridian y el mismo software donde tiene unos módulos precisamente de astrogenealogía, del punto oculto, del signo oculto, de toda la teoría que nos ha dado Enzo de Paola, y también incluso de astroanamnesis. También tienes un módulo para mirar estas 3 cartas allí en el Meridian. Y bueno, los invito a contactar con Juan directamente a través de sus redes. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por tu disposición, por esa excelente exposición que nos hiciste. No, gracias a ustedes por la invitación, que en realidad me convocaron a hablar de lo que me gusta. Así que, por más de que costó un poquito prepararlo, pero la verdad es que la interacción que surgió la disfruté mucho, así, simple y sencillamente. Es mutuo. Un gran abrazo y nos vemos entonces en Mallorca. Hasta luego.